Les damos la bienvenida desde el Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Bucaramanga. Estamos muy felices de encontrarnos nuevamente en esta segunda conversación que hemos denominado Las mujeres en sus territorios. Esta es una programación que hacemos desde el Centro Cultural del Banco de la República en Bucaramanga para enriquecer o un poco para acercarnos a una de las exposiciones que tenemos la fortuna de tener en sala desde marzo hasta agosto del año 2022. Esta es una exposición que, como la mayoría de exposiciones que hace el Banco de la República en sus líneas de arte, investigación antropológica, biblioteca y música, tiene la oportunidad de seguir itinerando por el país. De hecho, a nosotros nos llega después de haber estado en ciudades como Sincelejo y Valledupar. Entonces, nos parece muy importante enriquecer la exposición con ciertas programaciones que permitan un poco ir más allá de lo que la exposición presenta. Les estoy hablando de pinturas y retratos de los pueblos indígenas. Es una exposición que itinera, pues gracias al Museo del Oro. En esta exposición pues pueden encontrar fotografías de Pierre Calvert, un fotógrafo inglés que ha estudiado, digamos, desde la imagen, distintos aspectos de la cultura colombiana y en Voces y Pinturas y Retratos de los Indígenas Colombianos reúne fotografías de unos 6 o 7 pueblos colombianos que aún tienen en sus tradiciones la utilización de la pintura corporal. Para enriquecer esta exposición o para conversar con esta exposición, podríamos decir también, nuestra iniciativa ha sido hacer estas conversaciones que hemos llamado Las mujeres en sus territorios. Tuvimos la oportunidad de conversar con Selmira Lugo, una mujer zenú que nos contó un poco de su cultura, de cómo la pintura corporal está presente, pero ya casi muy ausente de su pueblo, pero también nos contó muchas otras cosas acerca de la relación, de las relaciones entre las personas de su comunidad y de ella pues como líder de esa comunidad. Hoy tenemos el gusto de conversar con Atigundiwa Villafaña. A ti, pues la conocemos desde el Centro Cultural del Banco de la República por una interacción muy linda que se hizo también en la virtualidad con el Museo del Oro Tayrona, del cual Ati ha sido mediadora pues por algunos años. Y ella hoy va a estar conversando con todos nosotros, pero la persona que interactuará inicialmente con ella es el profesor Rafael Gonzalo Angarita. Rafael es filósofo de la Universidad Industrial de Santander, magíster en filosofía también, y ha estado a cargo de algunas investigaciones que tienen que ver con la sabiduría ancestral. Entonces, con ellos dos vamos a estar hoy conversando. La idea de este espacio es que también el público pueda conversar, pueden plantear sus inquietudes o comentarios a través del chat de la herramienta o indicar en el chat o con la mano levantada que quieren participar y con gusto pues Rafael va a ir coordinando esas entradas y salidas. Muy bienvenidos todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Este espacio tiene sentido en la medida en que haya personas que puedan conversar con nosotros y también pues en la medida en que podamos dejarlo circulando en nuestro canal Banrep Cultural de YouTube. Muchísimas gracias por la invitación y pues en verdad es todo un honor poder estar acá, poder compartir con una sabedora ancestral. Es un privilegio y un placer que se tiene muy pocas veces. Caro anunciaba un poco que yo he preparado como algunas preguntas para hacerle a Ati, pero sí, en el recorrido de esta conversación, las personas que están en sala quieren intervenir, lo pueden anunciar levantando la mano y con gusto les daremos la palabra, o si se sienten un poco tímidos, lo pueden hacer por el chat y yo leeré las preguntas, ¿no? Como para que quede una constancia sonora de esas preguntas o de esas intervenciones. Bien, vamos a conversar hoy con una persona que se llama Atigundiwa, ¿no? Que viene de un grupo humano ancestral, se conoce como los Arhuaco, como los Eka. Esto, yo le decía, y siempre pasa uno la vergüenza cuando trata de decir alguna palabra o algún término en un idioma que desconoce profundamente, pero del que ha escuchado algo o ha tenido la oportunidad de acercarse. En un primer momento, cuando yo supe de Atigundiwa, yo quedé muy impresionado por el nombre, ¿no? En los grupos humanos ancestrales, el nombre, bueno, y de hecho, a veces pasa también con la población mayoritaria, el nombre despliega una misión que se tiene en la vida y una muy especial relación con todos los seres que pueblan
el mundo natural y con eso entendemos también toda la parte espiritual. Yo me voy a atrever un poco como a intentar transliterar yo no diría que traducir, sino más bien transliterar y con ello me arriesgo y espero que Ati Gundiwa me corrija después, pero este término Ati, digo que es un nombre muy hermoso porque remite justamente a la madre, ¿no? Sería un poco como la transliteración, pero es decir, tendríamos toda la potencia femenina de la naturaleza con todas las implicaciones que eso tiene, ¿no? Y por el otro lado, el término Gundiwa, ¿no? Que Gun remite a una potencia masculina, ¿no? El padre del fuego Diwan, la última parte, Diwa o Divan, Diwa Diwan, ¿no? Que haría referencia como a las diferentes clases del fuego, ¿no? O a los diferentes fuegos con los que se puede contar en la cosmovisión, en la muy rica cosmovisión de los Ika. ¿No? Entonces, yo decía pues que este nombre me parece fenomenal porque reúne a las potencias femeninas y a las potencias femeninas. ¿No? Entonces, es una expresión de todas estas potencias que pueblan el universo. ¿No? Y además, con un elemento fundamental dentro de las culturas de la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? Que es el fuego. Entonces, con esta transliteración, pues, del nombre, yo quería, pues, como iniciar y poner de presente ante todos ustedes de la importancia que tiene esta persona para el saber ancestral y de la misión, pues, que se le ha señalado. Más allá de estas cosas que espero, pues, que me corrija, por lo menos en la correcta pronunciación, también quisiéramos preguntarle un poco también con y aparte de este análisis etimológico del nombre, como que preguntar eso, ¿no? Básicamente, ¿quién es Atigundiwa? Pues de cara, digamos, a la labor que hace, a la labor política que desempeña en su territorio, pero también a la labor que desempeña con relación al saber ancestral de los arhuacos. Bueno, en primer momento quisiera pues agradecer al grupo organizador de este evento, al Centro Cultural del Banco de la República en Bucaramanga, a Carolina por extenderme esta invitación y por supuesto agradecerte a ti, el profe filósofo Rafael, que pues vas a estar conduciendo este conversatorio que he denominado La mujer indígena frente a los retos de la permanencia del sistema de conocimiento ancestral. Y bueno, también saludar a todos los que se conectan en este espacio. Estoy viendo a Alejandra Garcés y a varios que hacen parte como de este red del Banco de la República, que es un centro cultural que siempre está generando espacios de diálogo, que me parece muy importante. Y bueno, la verdad es que un poco como esa traducción que haces del nombre Ati en sí es eso, ¿no? Como que las mujeres se relacionan mucho con Ati, que significa madre. Pero entonces son diferentes nombres que se le atribuye a Ati, ¿sí? Que son lugares vitales en la montaña, en la sierra, en el territorio ancestral. Y Atigundiva es el nombre de una de las lagunas que se encuentra en la parte alta de la sierra, una de las tantas que hay, que son alrededor de 300 lagunas. Y efectivamente lo que traduce un poco es madre del fuego encarnado en la madre tierra, ¿cierto? Entonces es como Gun significa fuerza, fuego, ¿sí? Gundiva es como muy relacionado a la tierra, entonces es como esa reciprocidad o complementariedad entre las dos fuerzas, tanto masculinas como femeninas. Entonces, un poco mi papel siempre ha sido como trabajar en esos dos niveles, ¿no? Como tanto eh, en escenarios con, eh, digamos, en mi comunidad, que tiene que ver con establecer estos espacios de diálogos donde estén todos, ¿sí? Es un poco lo que hago. Y bueno, con respecto a la pregunta de quién soy, yo al preguntarme me llevó como a reflexionar un poco y a recordar a un gran líder pensador arhuaco, Cayetano Torres Izquierdo, quien este 22 de abril acaba de pues, cumplir un año de habernos dejado su legado.
Él sostenía que uno es en relación con la gente, el territorio y las motivaciones de convicción u horizontes que se tienen en la vida, ¿no? Y que para lograrlo uno debe hacer mucho esfuerzo, tener mucha responsabilidad y mucha disciplina. En ese sentido, considero que soy, digamos, un miembro más del pueblo arhuaco que trabaja incansablemente por la reivindicación territorial, cultural y identitaria a través de el fortalecimiento y recreación del sistema de conocimiento ancestral con grupos intergeneracionales dentro de la comunidad. Y también contarles que soy madre de una niña de 6 años, ella se llama Sami, y desde luego mi papel un poco en escenarios académicos, en, digamos, esta comunidad académica que me permite como un poco valorar la oportunidad de esa búsqueda de espacios de diálogos interculturales con base a discusiones multidisciplinarias, valorando también, digamos, mi participación en procesos de liderazgos en los diferentes grupos étnico-culturales a nivel de la región, del país y también de Latinoamérica. Gracias por, sobre todo por la aclaración terminológica y por esta enseñanza tan bonita de, ¿no? De retomar a los líderes ancestrales justamente para intentar definir aquello que somos o que podemos hacer, ¿no? Me llama poderosamente la atención esta relación en la definición de lo que se es, cómo te defines en relación con las otras personas, pero también totalmente con la naturaleza. Yo quisiera volver dentro de un momento, quisiera volver a esta cuestión que a mí me parece que donde está una parte muy gruesa de la filosofía de los grupos humanos ancestrales, pero por el momento, como para introducir esto un poquito, me gustaría también escuchar de tu voz lo que para ti son los arhuacos, ¿no? ¿Cómo, qué diría que son este grupo? ¿Qué es? ¿Cuál es su labor principal? ¿No? Bueno, para responderte un poco, tal vez el término como tal de arhuaco, tal vez no lo usamos nosotros como parte de una cultura milenaria, siempre decimos ik, porque digamos que arhuaco hacia afuera, pues así como se nos denomina, pero es un nombre adoptado, ¿no? De cómo se nos denomina, pero como tal nosotros somos ik, y para responderte a esta pregunta, quiero compartir con ustedes un diálogo que tuve con uno de los mamos, que es doliente del espacio Tirugueca, un centro que tiene más de 300 años de estar formando a mamos y a sagas, que son estos líderes y autoridades espirituales tradicionales, ¿no? Él es el mamo Gregorio Izquierdo Arroyo. Él me decía que no es fácil ser ik, digamos, con toda la responsabilidad que implica serlo, ¿no? Nada más la etimología de la palabra de cómo nos denominamos. Ik significa ser uno espiritual y energéticamente con la vida y el universo. Y para cumplir con ello hay que estar constantemente en comunicación y diálogo con los diferentes espacios vitales o lo que se le denomina sitios sagrados, digamos, concebido desde la integralidad del territorio, como un gran cuerpo que tiene sus órganos vitales, ¿cierto? Y que debe mantener su equilibrio. Entonces, en esa medida, ser ik es mantener desde las prácticas culturales, vivenciales en nuestro territorio ancestral la responsabilidad del cuidado de la vida y también pues la permanencia de la cultura milenaria, ¿no? Hicimos ya que haces esta aclaración así en total sobre el ser humano, ¿no? Quisiera también averiguar un poquito de cómo es que es, para conectar la primera pregunta que te hacíamos sobre tu nombre y las potencias femeninas que están allí incluidas, pero también con esta, digamos, la definición general de cómo de cómo conciben a ustedes al ser humano, es preguntar por esa concepción específica de la mujer en el saber ancestral Ica. Yo mencionaba
generalmente hacia afuera siempre se habla de los mamos y es muy referido, digamos, como a la fuerza masculina, ¿cierto? Pero están las sagas, que son las esposas de los mamos, que tienen igual de formación o nivel de formación en estos centros y espacios donde se forman. Entonces es un papel muy importante porque la mujer, digamos, en su seno lleva la historia de toda una memoria de conocimiento muy arraigado a su territorio. Entonces, cuando nos referimos al espacio, a los espacios vitales, está encarnado en una fuerza femenina. Entonces, generalmente en todos los procesos, cuando se apertura, siempre es como desde la fuerza femenina. Es decir, los procesos organizativos, reivindicativos o de liderazgos, siempre está la potencia de la fuerza femenina y, digamos, en el tiempo para mantener las prácticas culturales, el mismo conocimiento de la lengua, de cómo se habla, porque eso tiene toda una concepción detrás, el hecho de pensar en nuestra propia lengua. Por eso hablamos de la lengua madre o la lengua materna, porque digamos que las primeras palabras quienes nos la enseñan son nuestras madres. En ese sentido, digamos que la concepción que se tiene sobre la mujer va muy relacionada con la concepción que se tiene sobre el territorio. Entonces, esto un poco como para reflexionar, ¿no? De cómo esas prácticas ancestrales va en tiempos, eh, digamos, secuenciales, donde van diferentes etapas de la vida, de la formación, de ser ICU en una comunidad, es orientado por una madre. Entonces, ahí es tan vital la fuerza femenina. Eh, claro que hay una realidad social, humana, que vive, digamos, el mundo en relación con la condición y la situación que afronta la mujer y digamos que el panorama que vive la sierra o Colombia en general con la mujer indígena, que vive, digamos, exclusión, discriminación, en parte, digamos, se le vulnera los derechos en su propio territorio cuando hay estas presiones en los territorios, es que no se está cuidando, ¿no? No se está recreando ese espacio con la dinámica espiritual que debe ser. Entonces, cuando no se cuida, allí es donde poco a poco se ve cómo va en detrimento ese conocimiento de esos lugares que mantiene viva, digamos, esa fuerza femenina en el territorio. Entonces, un poco ahí pueden ver en la imagen, ella es mi hija. Nosotras, pues le enseñamos a nuestros hijos, a nuestras niñas desde muy pequeña a concentrarse, ¿no? A disciplinar un poco el pensamiento que va centrado al conocimiento de ser hijo. Entonces, el algodón para nosotros es muy vital, son eh, elementos conductores energéticos, entonces está presente en todo momento, desde los tejidos hasta las ofrendas que se hacen en estos lugares vitales. Gracias. Aprovecho un poco la imagen y esto último que decías, las hebras que estás ahí sacando, y bueno, en compañía de tu hija en esta hermosa foto, ¿van a ser destinadas específicamente para el tejido o hay aseguranzas, pues como ustedes llaman? Y ya que dijiste esto de las ofrendas, quisiera que nos contaras un poquito sobre esa experiencia que ustedes tienen con esto que se denomina, digamos, como para afuera un poquito también, o esos nombres que a veces se dan para traducir cosas muy importantes con ese término, el de aseguranza. Gracias. Sí, tal vez hay una idea de, digamos, esto que tengo aquí, no la manilla, sino estos hilos, son hilos que representan ese sello de un proceso espiritual en un espacio definido o muy relacionado a la vida que uno lleva como parte de un proceso, ¿no? Entonces, a veces
cuando no se tiene, no se es consciente de lo que significa ese hilo sellado en nosotros, la gente quisiera pues comprarlo, o sea, mercantilizar, digamos, eh, no se compra porque debe vivirse el proceso para poder llegar al punto del hilo. Es decir, los hilos que nosotros tenemos es parte de esa práctica viva de estar en comunicación constante con los espacios vitales y donde se ofrendan. Entonces, generalmente siempre es en agradecimiento de esa reciprocidad mutua del espacio que es tan bondadoso y nos garantiza la vida. Y, y esto tiene que ver un poco con nuestras acciones, digamos, el comportamiento muy relacionado al lugar donde nosotros estamos viviendo. Es un poco como escuchar al territorio. A veces estamos muy pendientes de gestar un diálogo, pero es entre los que nos escuchamos al hablar y no escuchamos al territorio y toda su, digamos, biodiversidad en el espacio. Entonces, digamos que en ese sentido los mamos son quienes tienen esa sensibilidad de poder interpretar esos mensajes y nos orientan a nosotros. Entonces estos hilos, ahí estaba con mi hija, el algodón se puede utilizar en varios momentos, puede ser pues para el tejido como tal o como para hacerle un tejido especial a un mamo, o en el caso de Sami, ahí estábamos sacando este algodón para hacer unas mochilas muy pequeñas donde se iba a depositar diferentes elementos como piedras. Nosotros le decimos aburus. Los aburus son elementos energéticos que van a ser ofrendados o que nos va a acompañar. O sea, son como eh, cuando uno sella así en hilo, también hay otros elementos como piedras o restos Cuarto. de hojas de plantas ¿sí? O tallos, ramas que se sellan ahí y que nos acompañan. A veces son como los amuletos que nos heredan digamos, nuestros ancestros o nuestros abuelos, ¿sí? Entonces, en realidad ahí puede tomar para diferentes usos. Muchísimas gracias por la claridad. Voy a guardar para un poco más adelante esta posible distinción o esta distinción más bien entre, por ejemplo, tejer la mochila con algodón de la sierra, tejerla con fibra vegetal digamos que a veces se conoce muchísimo más por estos procesos de mercantilización, que es la de hacerlo con la lana del ovejo. Pero en este momento quisiera aprovechar, ya que tenemos esa referencia y esa reflexión tan bonita que nos hiciste por cómo se concibe a la mujer en tu cosmovisión, es una pregunta más anecdótica, ¿no? Y es cómo viste que era la mujer, digamos, en comparación con todo ese universo tan rico, cuando tuviste la oportunidad de tener esta relación con la sociedad mayoritaria. Bueno, tú estudiaste un pregrado, después fuiste estudiante de posgrado, eres una líder ancestral, tienes mucha oportunidad de relacionarte con la población mayoritaria. Entonces, como en esos escenarios tan diferentes que has tenido en tu vida, bueno, y en todos los reconocimientos que has tenido, ¿cómo has visto esa posible comparación de cómo se concibe a la mujer en la sociedad mayoritaria y, bueno, y específicamente a la mujer indígena? Bueno, considero que he encontrado diferentes procesos en el que se ha vivido eh, y las luchas, digamos, reivindicativas de mujeres en los territorios, que es lo que me llama particularmente la atención para aprender y también tener un referente, ¿no? Y lo que ha sido mi trayectoria es un poco como, en parte, aportar también desde el conocimiento que se tiene milenariamente de esa resistencia y fortaleza que hay en el territorio frente a muchos otros lugares de regiones donde las mujeres, como decía en un momento, se le vulnera esos derechos vitales, ¿no? Que es el hecho de ella ser en su espacio y tener la tranquilidad de poder gestar en su vida
ese conocimiento del lugar para sus hijos, visionar un futuro. Entonces, creo que el hecho de compartir, estar en un espacio académico o en la ciudad, lo que me ha permitido es cada vez como motivarme en que hay muchos retos por asumir y que debemos estar muy alertas, ¿no? De no tanto como a veces las movilizaciones que se dan son coyunturales, pero en realidad yo siempre estoy pensando como en esos procesos que toman su tiempo, que son procesos de liderazgo, de formación de mucho tiempo, pero que tiene una incidencia en, digamos, en la nueva generación. Y me parece que también las mujeres que son mayores están muy pendientes de cómo se orienta, digamos, a esa juventud, porque nos pasa que en muchos de los territorios apartados, donde no hay una atención o garantías de los derechos mínimos de acceso a la formación, nos pasa que esos territorios tienen muchas tensiones donde no se permite la tranquilidad en el espacio, como pasa, digamos, en la sierra, a pesar de una trayectoria de lucha reivindicativa del territorio, igualmente hay unas presiones que no permiten a que los mamos, las sagas, los jóvenes estén, digamos, en su dinámica cultural, sino que están atendiendo otras, digamos, problemáticas que igualmente tenemos que verlo, ¿no? Por ejemplo, el tema del diálogo intercultural me parece que es un espacio horizontal donde podemos dialogar y que nos permite, digamos, tener experiencia que veamos como la posibilidad de un mundo donde desde el respeto podamos construir. Entonces, el trabajo que intento, ¿no? Un poco desde el diálogo son de pequeñas acciones, pero que en el tiempo va teniendo impactos que son trascendentales. Una de las líneas al cual yo siempre he considerado transversal es la soberanía en el territorio, partiendo desde la alimentación, en la forma como se trabaja, ¿no? Entonces, en los diálogos que se establece en la mesa tiene que estar esa línea. Otro es la formación integral, es decir, si bien se está discutiendo que lo de afuera, todo el conocimiento tiene una validez, pues igualmente nosotros tenemos un conocimiento, un sistema de conocimiento que tiene igual de validez y que debería estar en un espacio académico donde se pueda discutir, igualmente tomando de referencia diferentes experiencias, que algunas han sido muy exitosas en Latinoamérica y me parece que es un escenario que nos permite visionar un poco cuál va a ser el curso de esa mentalidad, ese pensamiento que se está formando y teniendo en mente también como el futuro de, de nuestros hijos, ¿no? Entonces, un poco el trabajo ha sido muy relacionado, pero también digamos, muy relacionado en espacios académicos, pero muy arraigado al territorio, es decir, todas las actividades son extensivas hacia los espacios de consenso. Obviamente hay, digamos, en momentos donde se puede discutir, porque en más de 300 años o 500 se ha estado en una disputa de extremos donde no se llega a dialogar, sino que siempre se está imponiendo, arrasando, ¿no? Con todo, sin tener en cuenta, digamos, la memoria que hay en los territorios con las comunidades. Y no solamente desde la lucha que lleva los pueblos indígenas, que son identitarias y igualmente de territorio, también están las culturas em, que se ha ido formando en, digamos los campesinos, los afro, bueno, ellos son reconocidos identitariamente, pero
considero que hay una fortaleza donde podemos tomar un poco, darnos la mano, ¿sí? Como trabajar conjuntamente porque es un mismo propósito, como nos pasa en Colombia, que hay una diversidad de pueblos indígenas, pero no como sujeto político, sino allá en sus resguardos. Entonces pienso que en esa diversidad, si bien es cierto, pues es muy reciente desde la Constitución del 91, donde se nos reconoce, o en el artículo 7 dice que el Estado reconoce la diversidad étnica y cultural. De hecho, dice protege y no hay mecanismo para la implementación. Entonces, pienso que debe ser una exigencia en todo momento para que las comunidades puedan tener, digamos, un horizonte de trabajo articulado con los diferentes pueblos. Por eso yo hablo un poco sobre ese horizonte de diálogo para la unidad, ¿sí? Desde las pequeñas acciones de impactos que nos llevan a cambios de transformación social y que puede ser una experiencia muy a largo plazo, pensarlo desde un horizonte latinoamericano, ¿no? Entonces, siento que muchos de los pueblos indígenas que vive atravesada sí o sí en los territorios por la violencia, ¿no? Que nos demos la oportunidad de pensarnos, porque a veces se utiliza el término de resiliencia, pero en realidad todo el tiempo, en todo momento, estamos resistiendo. Hacer voy a devolverme un poquito a esto que tú decías sobre la relación con otros grupos indígenas y bueno, con otros, sí, de verdad merece un aplauso esta intervención, como dice el Banco de la República. Y de verdad, pues agradecemos eso. Y quiero hacer énfasis en eso. Lo venías diciendo y además hablando un poquito sobre este proyecto de educación propia. Bueno, Fran levantó la mano y ya le damos la oportunidad a Fran. Esta es una pregunta así muy pequeñita de situación. Cuando tú venías haciendo énfasis en esos proyectos de educación propia, pero a su vez decías posteriormente que hay un esfuerzo de relación con los demás grupos indígenas y en alguna imagen vi que aparecían unas fotos de unos Mama Kogi. Entonces quería preguntarte si en este proyecto de educación propia es exclusivo ECAN o si en la experiencia que ustedes tienen se ha hecho con todos los demás grupos de la Sierra Nevada. Bueno, me parece muy interesante la pregunta. Digamos que yo parto desde la motivación que dejó como legado mi padre. Yo tendría como un año y medio cuando él pues partió de este plano, transitó hacia otras dimensiones y nos dejó a nosotros, digamos, ese legado de pensarnos en un espacio en común territorial, porque digamos que en la sierra el resguardo más grande que se conformó fue a través del liderazgo de los Mamos, Kogi, Wiwa y Arhuaco, que es el resguardo Kogi Malayo Arhuaco, que además tiene una salida al mar. Y justo en 1994 es que se da la salida al mar, que para mí es un punto de partida, es decir, las comunidades indígenas desde mucho tiempo que es vital la relación con el mar y durante mucho tiempo estuvieron en la montaña sin posibilidad de poder bajar. Entonces, cuando se da la salida al mar, ya se empieza, digamos, el retorno y las prácticas mucho más arraigadas. Por ejemplo, el poporo simboliza eso. El poporo es en sí mismo la relación que hay con el territorio y a su vez representa a la fuerza de la mujer. ¿Sí? Generalmente quienes tienen el poporo son los hombres en las cuatro comunidades, ¿sí? Los huivos, los cancuamos, los arhuacos y los cois. Y resulta que lo que se utiliza esencialmente dentro del poporo es concha de mar pulverizada. Entonces, hay toda una relación, no solamente en este, digamos, instrumento de valor cultural, que es muy vital
cuando se le entrega en una etapa de la vida a los hombres que representa esa madurez y responsabilidad que adquiere con la madre tierra, ¿no? Entonces, todos los elementos del mar que igualmente es tan importante para las ofrendas en las partes altas de la sierra y viceversa. Los mamos que bajan con todos los elementos de la parte alta de la sierra para ofrendar en el mar. Entonces empieza a darse, digamos, desde ese momento, cuando se da la salida al mar. Por ahí hay una imagen, creo, donde está un mamo haciendo ofrenda. Bueno, está la mujer, es una saga con su bebé. Este es un centro, ese es Tirugueca. Bueno, la participación activa de las mujeres también. Em, entonces, yo siento que ese retorno ya nos da un poco como luces de poder pensarnos, no solo como grupo individuo, sino en relación con la población. Igual, digamos, en el caso de la sierra siempre nos hemos pensado las 4 comunidades, pero a veces las tensiones que se viven tienen que ver con qué grupos, porque es que hay unas luchas que en el caso de los Kogi siempre ha sido muy arraigada al territorio desde si era posible en ese momento aislarse. Y en el caso del Arhuaco, una lucha de cara hacia ¿sí? los retos de los cambios, pero que son complementarias y que nos encontramos en esa lucha en común para compartir un mismo territorio, porque digamos que los sitios y espacios sagrados de ofrendas son de las 4 comunidades, los mamos los reconocen. Y con esto, pues, esas motivaciones que me hace pensar mucho de los liderazgos con la, digamos, prácticamente es intergeneracional porque no es solamente con los jóvenes, mi motivación son los jóvenes, porque hay que orientarnos, hay que estar escuchando a nuestros mayores. Em, yo tuve una experiencia ya de hace 4 años en la Universidad del Magdalena, donde hice mi pregrado y fue fundar la Asociación de Estudiantes Indígenas, viendo que había, digamos, unos problemas de acceso o si había algunos mínimos oportunidades, pues no se podía mantener. Entonces, mm, como pasa en algunas de las universidades, generalmente los grupos que se conforman en asociaciones eran solo de individuos, es decir, si eran guayú, si eran de una comunidad específica, solamente eran ellos. Entonces, digamos que para mí fue una experiencia muy bonita y que hoy sigue su curso y esto fue también a través de la participación de líderes mayores, em, tanto Cogues como Arhuaco, Cancuamos. Digamos que en esta asociación nos hemos dado la oportunidad de no solamente bajarnos desde nuestros territorios y digamos, asumir nuestra carrera, sino entender que lo que se está haciendo debe tener una extensión hacia nuestros territorios, cuál es el retorno y de qué manera eh, lo estamos asumiendo. Entonces, esas reflexiones nos ha permitido en escenarios de la institución como la universidad, generar espacios permanentes de discusión sobre temas interculturales, al punto de llegar a constituir una electiva que se llama diálogo intercultural. Entonces, pienso que sí es posible cuando hay la voluntad y también cuando, como decía en un principio, uno es en relación con la gente. Entonces, el trabajo y el liderazgo siempre va a ser eh, con todos. Entonces, ahí siempre vamos sumando, a pesar de las dificultades que uno puede vivir de entendimiento, pero para entendernos, el camino está ahí dispuesto, que es el diálogo. Entonces, creo que si es posible, esta experiencia también puede ser aplicable a grupos en regiones en Latinoamérica. Entonces ahí ustedes pudieron ver mi participación
en Perú con diferentes comunidades. Durante tiempo, pues desde el 2013 había estado trabajando con Calle en el Plan Especial de Salvaguardia del Sistema de Conocimiento Ancestral de los 4 pueblos, y fue, digamos, una experiencia que pudimos compartir como en representación de Colombia con otros países. Entonces fue un momento donde en la historia pues me da como una experiencia donde se puede seguir trabajando ya desde los territorios, ¿no? Creo que el soporte de lo que uno puede lograr hacia afuera siempre va a ser en nuestro territorio. Así que son esas semillas que igualmente Calle o Ariruma Cobi, en este caso, que está ahí en Ecuador, ellos son como han sido muy silenciosamente, muy juiciosos, digamos, muy responsables con lo que decían y lo que hacían. eh, Generaban estas transformaciones sociales y que dejan en la memoria de las mujeres y de los jóvenes como esa motivación de seguir trabajando con todos, porque sí es posible. Yo vi que Fran había levantado la mano, tenía la mano levantada. Fran, si quieres, puedes hacer tu intervención ahora. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, perfectamente, Fran. Bueno, bienvenidos a este espacio. Gracias por invitarme a Tigundigua. Hemos estado ya en charlas acerca de las molas y también con la líder Zenú, en estos grupos. Entonces agradezco la invitación. Em, no, quisiera que nos contaras, porque mencionaste la importancia del alimento, cómo es un plato de comida, ¿cierto? ¿Cuál es la historia detrás de ese plato de comida? ¿Cuál ha sido la lucha detrás de ese plato de comida para alcanzar esa salud? ¿Y cómo ha cambiado por esas presiones que mencionaste? La verdad es que ese es uno de los proyectos que tengo así de manera muy apasionada, ¿no? Sobre todo en territorio. Y esto se trabaja, digamos, desde la motivación como individuo, que escala a nivel en las familias y que tiene un impacto en la comunidad. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque hay una responsabilidad y que va muy en línea del sistema de conocimiento ancestral, porque allí está como la guía y están las prácticas, en todo momento hay que estar fortaleciendo. Y, y esto es a través de los espacios donde nos formamos, ¿no? Entonces ahí hay que priorizar, por ejemplo, la orientación de los mamos y las sagas, de las abuelas, de aquellas personas que conocen las semillas, las mejores semillas o que trabajan para ello. El centro que les comentaba, Tirugueca, en un espacio de formación, allí está uno de mis hermanos que se está formando como mamo, y él, un poco con preocupación, me comentaba que allí no interesa, digamos, una persona en común siempre está pensando en las 3 comidas, a como de lugar. Una cosa es lo que institucionalmente lo que pasa cuando se intenta solucionar una problemática como el hambre en un lugar apartado, siempre se habla de seguridad alimentaria. Y para nosotros es problemático porque en parte reemplaza y siempre vuelve como a la asistencia todo el tiempo de ese tipo de comida que al final pues no nos garantiza una tranquilidad en el espacio. Y aquí en el centro donde se forman los mamos, ellos siempre están pendientes en la forma como ellos o concebimos el calendario tradicional y la comida que algunos son endémicos de ese espacio. Hay diferentes tipos o variedades de frijoles, que es como la base de la proteína que se consume en ese lugar. Están la variedad de maíz, que son como los, digamos, productos más eh, que se utilizan casi en todos tanto en la parte baja, media como en la parte alta. Aquí podemos ver que estamos desgranando frijoles. Y luego, no sé si ahí
una imagen donde estemos coccionando, y es como en la forma también como se cocina. Se utiliza ollas de barro, lo que no está. Allí, cuando acompañaban en este espacio, pude aprender un poco en las formas y en las prácticas más arraigadas en ese lugar donde prácticamente no entra ningún no indígena de ese espacio. Entonces veía que tienen en cuenta las semillas espiritualmente trabajadas, ¿cierto? Y las personas que lo van a consumir, que son los que se están formando, no piensan en la alimentación física, sino espiritual. Es decir, eh, pueden que ellos solamente puedan tomar ese alimento en cierto momento y eso les da para poder asumir los trabajos de formación que tienen que hacer, que mayormente es de pensamiento y de trabajo espiritual. Y digamos que ellos se mantienen. Por ejemplo, para mí fue muy curioso luego de haberme enterado de muchas de las prácticas en el Amazonas, del uso de la yuca brava. Pensaba que, bueno, en todo momento acá se consume la yuca dulce. Y, y la experiencia de ir al páramo y compartir con mi gente fue encontrarme con la yuca brava, que toma su tiempo de 3, 2 años, ¿sí? Que ellos tienen también la forma de sacar el veneno y lo utilizan, pero es en momentos ceremoniales. Entonces fue muy curioso encontrarme en este centro que ellos siembran yuca brava. Es decir, a tu pregunta para responder es que mi liderazgo un poco va en la parte media baja de la sierra, donde hay, digamos, donde se ha vivido como antecedente toda una, eh, digamos, transformación o cambios muy bruscos en la manera como ha sido la agricultura, ¿no? Porque fue en las diferentes bonanzas que hubo en la historia. Entonces, poco a poco, como cuando se fue reivindicando esos territorios, partió desde la base de lo que se encontró. Tanto así que muchos de los jóvenes se insertaban en la práctica cocalera, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la relación ahí, desde la concepción de la cultura, del conocimiento ancestral, ya no se ve. Esa relación es más desde una motivación de que tú me pagas y yo te hago este trabajo, cuando en la práctica cultural no es así. Siempre es de reciprocidad, de ayuda, ¿cierto? Entonces, un poco el trabajo de la soberanía alimentaria va desde fortalecer los vínculos sociales a partir de los principios y valores culturales desde el conocimiento ancestral, y por eso es tan vital el espacio de formación integral, donde estén estas experiencias de un centro de formación que tiene una trayectoria de siglos, a un espacio donde hay todos unos cambios que ha sido igualmente de resistencia, pero que poco a poco va debilitando el conocimiento ancestral. Bien, Ati, perfecto, muchísimas gracias, muy amable. Acá en el chat está pues, una intervención del profesor Daniel Mogollón. Bueno, él agradece por el evento, indica algo que hemos venido constatando, ¿no? Y es la fuerza de tu palabra, lo encantador que es escucharte. Y él hace una pregunta pues general de pregunta que según tu experiencia y según todo lo que conoces, ¿cómo debemos relacionarnos con el agua? Y viene después la intervención de Alejandra Garcés. No sé si había levantado la mano antes. Qué pena. Ay, a ti siempre es un gusto de verdad escucharte y de verdad como que compartas con tanta generosidad, digamos, todo este camino recorrido de muchos años de trabajo y de trabajo disciplinado, como bien lo mencionabas al comienzo de tu conferencia. Y pues de la conversación, y pues por supuesto el profesor Rafael y a Carolina, que permiten que estos espacios se den y que podamos escuchar a ti y a otras personas más maravillosas.
A ti, la pregunta que tengo, vamos a ver si logro atarla bien, y es que hay una cosa que me genera curiosidad con respecto a la formación de los más jóvenes, de los niños. Tú bien ahorita lo mostrabas en la foto que estás con Sami. Sami está hilando, está escogiendo el algodón, y hablabas de la concentración y hablabas de ese trabajo constante, y del trabajo consciente, además de lo que estás haciendo en el tiempo, en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Pero yo te quería preguntar, y siento que, digamos, es más como un trabajo femenino. Yo te quería preguntar qué pasa, digamos, con este papel de las mujeres y la formación de los niños. De los niños me refiero con los niños, o sea, género masculino. ¿Cómo es ese proceso de aprendizaje, ese proceso de concentración, y cómo las mujeres están presentes en ese papel? Pareciera, pero no sé si es así, pareciera que las mujeres están más presentes en la formación de las hijas que de los hijos. No sé si es así, no sé si de pronto no me podrías como aclarar o cómo funciona esto con los hijos y con los niños. Muchas gracias. Ok, en realidad es una tarea compartida, solo que digamos que el entendimiento que debe tener una niña siempre va a ser desde la mamá, ¿no? Desde la madre. Y digamos que las prácticas que tienen un niño es muy relacionado con el papel que tiene, digamos, el papá, el padre. Sin embargo, hay ciertos conocimientos que se comparten. Por ejemplo, digamos, el tejido. En el caso del tejido, bueno, detrás hay todo un proceso para llegar al tejido, eh, que primero es, digamos, el material con que se trabaja, se hila, luego llegar al tejido, que es un proceso, un camino ya de, de aprendizaje muy largo, que tiene que ver mucho con el pensamiento y en la formación y la disciplina de ese ser que se está formando. En el caso de los niños, tienen otro tipo de tejido que es con el telar. Digamos que este trabajo, si bien las mujeres tejen sus mochilas y en todo momento están, digamos, tejiendo las mochilas, yo muestro la mía. En el caso de los hombres, pues hacen el telar, ¿no? Entonces, ese conocimiento, eh, la transmisión hacia sus hijos va a ser estando en ese espacio con el telar, enseñando, ¿cierto? Porque digamos que hay una connotación muy parecida de entendimiento del territorio, a partir de los diferentes diseños que nosotros hacemos, desde el uso del material y en la forma como se utilizan los tintes también. Pasa que los niños, en el caso de los niños, son los padres quienes le enseñan este tipo de tejido, y que también va relacionado con la concepción del territorio. En este caso, la posición que adoptan, por ejemplo, de sentarse para poder hacer ese trabajo, de entender los espacios, ¿no? De los 4 puntos, el quinto punto como ese centro, donde está la formación, el equilibrio para luego de lograr ese, digamos, a través del tejido, lograr, digamos, como posicionar un poco o de manera disciplinada ese pensamiento que se quiere. Entonces, siento que sí, Alejandra, la formación de los niños van muy de la mano con los padres, ¿sí? Del tratamiento de la semilla, pero siempre hay un trabajo complementario, porque en el caso para que los hombres puedan tejer y hacer de su telar, las mujeres son quienes hilan, ¿sí? Entonces ahí hay una reciprocidad, ¿cierto? Porque al final nosotras cuando ya hagan el telar, nosotras vamos a hacer uso de ese telar y hacemos el intercambio con una mochila. Entonces siempre se da ese intercambio. Ahora, el hecho de que sean
los niños o los hombres quienes tejan o quienes hagan el telar no quiere decir que no lo pueda hacer o que no lo conozca. Las mujeres o las madres también están muy pendientes de que el niño pueda conocer, ¿sí? Conocer toda esa práctica. Ese es uno de los casos de tantos de las prácticas que se tienen, ¿no? Ahora para responder la pregunta, no sé si te respondí la pregunta, Alejandra. Sí, a ti muchísimas gracias, muchas gracias. Listo, entonces, ¿cómo debemos relacionarnos con el agua? Wow. Bueno, resulta que el agua, la concepción que se tiene para nuestra comunidad, para nuestra cultura como pueblo, también encarna la fuerza femenina. Sí, también nosotros lo vemos como un elemento conductor y que comunica, ¿sí? Desde los ríos grandes, donde bajan, digamos, los riachuelos o los nacederos, las madre viejas, todos estos, digamos, el agua eh, es una fuente de información viva, ¿no? Que nos permite, bueno, en el caso de los mamos o las sagas, o los mismos espacios vitales se comunican a través del agua. Entonces siento que a nosotros nos hace falta ser muy consciente de cómo nosotros nos relacionamos con el agua, ¿no? De la forma como se utiliza, si somos muy conscientes. Hay una práctica, aquí les comparto. em, Resulta que en la comunidad, como práctica cultural o de conocimiento, haber tenido todo un día de trabajo o de inspiración o centrado en algo específico, luego, luego del mediodía, en la tarde, uno no puede pues bañarse en un río grande, porque digamos que prácticamente el hecho de uno pues descargarse o bañarse en ese lugar, en ese río, es que de una vez ellos van a estar para comunicárselo al mar, a todos los bosques, a las montañas, lo que uno pensó e hizo. Entonces, energéticamente allí uno debe cuidarse, ¿sí? Asimismo, como nos informa, como nos cuida el agua, nosotros debemos ser muy cuidadosos con el agua. Entonces, no quiere decir que no nos bañemos, pero sí por las mañanas, por las mañanas, pero ya en la tarde y sobre todo bañar a un niño en un río grande por la tarde no se puede, es como entregárselo como ofrenda. Sí, entonces ese niño va a estar enfermo, se va a resfriar, sí, hay todas estas prácticas que a veces uno lo toma como si fuera algo supersticioso que no hay que hacer caso, pero en realidad sucede que cuando se enferman es que ahí está energéticamente algo que se está dando, ¿no? Entonces sí, siento que la relación que se tiene con el agua es una fuente de información en todo momento que está comunicando entre montañas, entre el mar, y debemos tener mucho cuidado. Agradezco mucho el espacio, de verdad me parece genial que existan pues estos momentos para pensar en esa interculturalidad. Pues a mí me surgen dos preguntas. Una en relación con el tejido, ¿no? Que bueno, yo soy acá de Boyacá, acá también trabajamos todo esto de las artesanías, del tejer con diferentes materiales. Y a mí me surgen pues la pregunta también de, digamos, ¿qué pasa cuando se empieza a dar esa mercantilización del tejido, de la cultura? No sé hasta qué punto, por ejemplo, pues allá en la comunidad de ustedes haya llegado ya como tal esa mercantilización, cómo se enfrenta la comunidad pues a eso o cómo lo asume y cómo lo entiende. Por ejemplo, en el caso de Artesanías de Colombia, pues esa institución,
haya tratado como de intervenir en diferentes comunidades, en diferentes espacios a lo largo de Colombia. Entonces a mí me surge esa idea de qué pasa cuando, digamos, sí, intervienen este tipo de entidades y se empieza a dar como de cómo llevar ese conocimiento o tal vez pasarlo a esa parte del comercio. Y también entendiendo que muchas comunidades también puede ver estos trabajos como una forma de subsistencia, que en realidad no sería algo malo, pues es lo que piensan, no sé. Entonces quisiera saber cómo lo asumen y cómo lo entienden. Y la otra pregunta, qué pena, pues dos preguntas. La otra es, digamos, yo soy estudiante de ciencias sociales, me estoy formando para la docencia y quisiera saber desde su concepción cómo, o sea, cómo piensa que se podría llevar a la escuela pública este tipo de conocimientos distintos de las comunidades, como por ejemplo el tejido. Teniendo en cuenta que no es solo como hacer un discurso, como digamos decir esto existe, sino que muchas veces para entender las prácticas, en el caso de los trabajos materiales, es necesario precisamente vivir las experiencias con la gente, que la gente que lo entiende sean precisamente esos promotores de ese saber y también la relación con los materiales que no se va a generar, sino vamos sí, a hacer como una intervención y una relación precisamente con ese mundo material, con esas prácticas. Entonces me surgen como esas dudas. Gracias. Bueno, son reflexiones que siempre está presente. Considero que el tema del tejido como atraviesa, digamos, a todas las culturas y, y la concepción que se tiene sobre el tejido una vez que se culmina como tal el tejido es un regalo muy especial, ¿no? Que encarna toda esa memoria de la persona que lo tejió, pero también esa fuerza femenina que está ahí presente. Em, Acá hay toda una experiencia muy larga, histórica, donde ya la mochila Arhuaca es internacional, ¿sí? Ese tejido que se hace, no en el material autóctono o tradicional como el algodón o el tique, sino la lana de ovejo, que es parte, digamos, de la intromisión que se trajo a la sierra, ¿no? Que se ha adoptado como parte, digamos, de la ganadería o de producción, y que si se reflexiona, en parte es un daño que le causamos y es un poco contradictorio con las prácticas, porque las ovejas pues están en, en lugares como los páramos, ¿sí? Tal vez, digamos que esa ha sido como mi línea de reflexión, donde veo la necesidad cada vez retomar a los materiales como el pique o como el algodón y a los tintes naturales, porque siento que puede ser, se ha dejado a un lado, aunque se sigue, se conoce, pero pienso que puede ser parte de la formación de la nueva generación, hacerlo mucho más que pensando en una mochila en lana de ovejo para que genere réditos económicos. Claro, ¿cómo se ha asumido? La pregunta es que eh, va atravesada con estas reflexiones de cómo estamos haciendo estas prácticas. Hay unas experiencias, por ejemplo, de material reciclable, del PET, que he visto que recogen y que las mujeres han empezado a hilar y a hacer este material proponiendo la alternativa con esta política que sacaron del no uso de bolsa de un solo uso. Entonces, creo que en torno al tejido existen experiencias que tienen como una apuesta de hacer cambios, ¿sí? Entonces, creo que hay que tener cuidado, ¿no? Para no generar, digamos, como pasa como con algunas de las comunidades que se folcloriza completamente sus prácticas y obedece ya a un sistema impuesta desde afuera que las propias prácticas desde el territorio. Pero si es desde la iniciativa de un territorio, de la comunidad, siento que las mujeres se han venido organizando
viendo como una forma de ingreso y poder sacar adelante sus proyectos a través del tejido y también haciendo procesos de liderazgo, de formación para sus hijos. Entonces, siento que sí hay como estas ideas que pueden resultar un arma de doble filo, ¿no? Porque a veces cuando se institucionaliza ya no hay acceso a, digamos, a muchas de las mujeres que van a seguir tejiendo porque esa es su práctica ancestral, ¿sí? Ese es su conocimiento. Pero cuando se centra solo a un grupo de mujeres que pone una marca, a mí me pareció interesante escuchar, digamos, una experiencia que se está teniendo en este momento con la mochila Aruaca. En algún momento se le dio la denominación de origen que está próximo a vencerse, pero que un poco para cuidar de esos tejidos, esos diseños que hay, porque hoy en día es muy fácil que puedan imitar muchos de esos tejidos, como pasa con el sombrero volteado, que es todo un patrimonio para un territorio, una comunidad, que ya en otras partes se pueden fabricar y los venden como un producto industrial, ¿sí? No hay que perder de vista eso. Y pienso que desde la formación integral, la intención siempre ha sido en esos escenarios académicos de proponer que cada vez la formación o la educación sea obedeciendo un poco a la implementación de lo que establece la Constitución, de un Estado pluriétnico, pluricultural. Y hay una, digamos, una deuda muy grande desde las instituciones donde todavía no se articula o no se piensa, ¿no? Pero considero que sí debería ser una de las obligatorias materias que hay que ver aparte de la historia de nuestro país, conocer esa diversidad étnica que hay, pero también desde sus conocimientos. Me parece que es pertinente para cada vez poder vernos en la diferencia, en lo común que somos, ¿sí? Somos gente. Entonces, creo que sí, porque es que los niños son potencialmente accesibles y entienden. En el caso de mi hija, que tiene 6 años, ella está conmigo, sube y baja, participa en las actividades y ella tiene, digamos, la capacidad de poder entender esos mundos y conciliar. Entonces considero que los niños o tú hablabas de sobre todo los niños, ¿no? En los espacios de formación. Considero que ellos son capaces de dimensionar y hacerlo mucho mejor que uno, ese mundo intercultural al que estamos como muy en mora, ¿no? De estos espacios también hacen parte como en esa línea de poder entendernos, de establecer lazos, de encontrar elementos que nos permita de manera transversal en todo lo que nosotros hacemos poder trabajar. Entonces, considero que sí, eh, en ese escenario de la iniciativa de pensar en la formación integral, ha sido precisamente eso, porque digamos que a veces desde un territorio las comunidades o los jóvenes, sobre todo con esta modernidad de Occidente, que todo tiene colores, movimientos y sobre todo de pantallas, detonan carencias. Entonces, a veces es muy fácil quedar atrapado ahí, como nos pasa también, he visto, ¿no? La sociedad que tiene la tecnología, pero no al servicio, al uso de manera responsable, sino más bien lo contrario, ¿no? Somos un producto más de uso de la tecnología. Entonces pienso que es algo que debemos reflexionar muy bien, qué es lo que queremos para las próximas generaciones, ¿no?
esta y las otras. Ati, muchísimas gracias. Bueno, hay una serie de mensajes que se informan, pues algunas cosas que venido ocurriendo últimamente que son sumamente lamentables. Eh, ya hace ratos pasamos el tiempo de la charla y abusamos ya mucho de ti, de verdad, de tu generosidad. Agradecemos profundamente todas estas reflexiones que nos has hecho, ¿no? Te decimos un gracias, pero así con la mayúscula sostenida, un ducaba, espero que sí lo haya pronunciado bien, aunque parece que Daniel sí lo escribió bien en el chat, ¿no? No, Esto, y, era con W. Ducaba, Ducabo. Listo. Y esto, y pues finalmente, pues aprovecharnos un poquito más, yo quisiera que cerráramos con algún mensaje, pues para todos nosotros, se nos has dado mucho y una reflexión muy extensa, de verdad que agradecemos profundamente. Entonces, mi propuesta final y mi petición final sería eso, ¿no? Que unas palabras pues muy breves, ya lo digo, ¿no? Para seguir abusando de tu inmensa generosidad. De todos los mensajes, uno más breve. Sí, sí, A ver, sí, creo no. que es un reto. Bueno, en realidad, en lo que he venido reflexionando todo este tiempo, cuando comparto en espacios como este, siempre como que podamos trabajar de manera articulada, es decir, los centros culturales cada vez se compromete, digamos, digamos, con el trabajo local, ¿no? Me parece que también toda la producción artística, esa sensibilidad que tienen las personas que imaginan, crean. Entonces me parece que es una oportunidad de sentirnos, ¿sí? Vivos, porque cada vez estamos como máquinas. Me parece que nos hace falta algo de vida. Siento que estos espacios cuando dialogamos como que nos imprime algo de vitalidad con lo que hacemos. Entonces, me parece que hay que darle un poco más de espacio a esas personas que tienen la capacidad de poder imaginar mundos. Eh, yo lo digo por mi hija, que ella tiene en su libreta de pensamiento, tiene mundos y habla de los mundos de caracoles, los mundos de la serpiente, los mundos de las casas, y ahí está siempre el árbol de vida. Y cuando me socializa, eso para mí es como, bueno, ¿y yo en qué mundo estoy? ¿Cierto? Entonces, creo que es la oportunidad de encontrarnos y siempre como pensar en que podemos coincidir para pues trabajar. Cuando digo trabajar, no es para tensionarnos, porque no es para tensionarnos, sino sentirnos cada vez, sentirnos vivos, ¿no? Me parece que es lo que hace falta en lo que nos ha dejado y lo que sigue en estos 2 años, casi 3, de pandemia, y lo que nos da tan duro, que es la convivencia, y es lo que nos tiene tal vez en el mundo cada vez en constante guerra. Entonces pienso que una palabra, un diálogo, por más conflicto o en disensos, llegamos al consenso. Entonces creo que es la oportunidad que nos merecemos para mirarnos a los ojos y decirnos cuánto pensamos y cuánto sentimos, y que podamos compartir esa energía y darnos esa vida. Me parece que yo cada vez que veo rostros, bueno, Alejandra no está, no veo tantos rostros en pantallas, pero creo que es lo que no, me pasa a mí particularmente, y creo que ese sería como el mensaje, que cuando nos digamos las cosas siempre sea como con esa energía de darle, imprimirle vida a, a los demás, me parece. Bien, sí, muchísimas gracias, Ati. Un gran aplauso. No sé si Carito quiera cerrar. No, agradecer también a todos. Creo que tú lo has dicho de una manera que reúne un sentimiento de varias personas que estamos aquí.
Entonces, la generosidad tuya, pero también de todos los que estuvieron acá con oídos y sin cámaras para para nuestro pesar, porque como dices, sí es muy importante vernos, pero sí, bueno, aún así los sentimos presentes y nos alegra mucho haber podido conversar en este ratico esta mañana. Gracias, Alejandra. A ti también, Alejandra, muchas gracias que fuiste el puente inicial con Ati. Y bueno, quisiera también como terminar invitándolos a quienes nos escuchan acá en Bucaramanga que no vayan a dejar pasar la oportunidad de visitar nuestras exposiciones, además de la que les mencioné al principio, que es la de retratos y pinturas de los pueblos indígenas colombianos, que realmente se hace más fuerte con espacios como el que pudimos vivir hoy, pero las imágenes que tiene la exposición también son muy bonitas, entonces no dejen pasar la oportunidad. Tenemos de Santa Marta, recibida en marzo también, la exposición Molas, Capas de Sabiduría, que es otro universo también maravilloso para explorar. Entonces, y pues para quienes se conectan en otros lugares del país, el Banco de la República tiene en todos sus centros culturales un espacio de exposición que más allá de ser algo puesto en la pared, son oportunidades de conversar, así lo entendemos desde muchos lugares. Muchísimas gracias para todos y una feliz tarde, feliz semana y ojalá sigamos encontrando estos espacios de conversación.